de osmolaridad, un aumento de la concentración de calcio, inositol trifosfato, de granulación de los mastocitos, liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas y la consiguiente obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo podemos evaluar el impacto que tiene el deporte en los niños con asma? Tenemos fundamentalmente dos vías. Una, los cuestionarios de nivel de control de la enfermedad y calidad de vida. Y otro método son los estudios funcionales, en particular la espirometría, que a través de la medición de la capacidad vital forzada, del BEF1, del pico flujo expiratorio, del flujo medio forzado, nos van a dar una idea de cómo está la vía aérea. Y este examen funcional lo podemos aplicar en dos situaciones. Una, inmediatamente después de que el paciente con asma realiza un esfuerzo físico, practica alguna actividad. Ahí vamos a ver si se produce o no la caída de alguno de estos valores y por definición la caída en más del 10% del BEF1 implicaría tener asma inducida por ejercicio. Otra forma de poder evaluar estos pacientes es paciente con asma que está en un plan de entrenamiento, que realiza actividades físicas habitualmente, podemos realizarle exámenes funcionales para ver qué pasa, cómo repercute en este chico el realizar periódicamente actividades físicas. ¿Qué factores intervienen en que el paciente haga o no actividad física? Por un lado, tenemos factores dependientes del propio paciente. Es como que está la idea de que soy asmático, por lo tanto me tengo que quedar quieto. No puedo hacer actividad física, no puedo practicar deportes. Y cuando realizan alguna actividad física, la hacen limitándose, porque tienen miedo de tener síntomas, entonces no ponen su máximo esfuerzo, por lo cual no estarían mejorando su condición física. Esto nos lleva a un círculo vicioso. El paciente no entrena, tiene una vida sedentaria, tiene más síntomas con el ejercicio, más síntomas por dos vías. Por un lado, el paciente asmático que per se no practica habitualmente ningún tipo de deporte está más expuesto a presentar asma inducida por ejercicio. Y por otro lado, no está entrenado, por lo tanto, se va a cansar, le va a faltar el aire, pero como tiene latente ese temor a la crisis, automáticamente evita esta situación. Y todo esto nos lleva a un sedentarismo más marcado. ¿Qué factores dependientes del entorno afectan que estos chicos hagan o no actividad física? Tenemos conceptos negativos de los padres sobre la actividad física en los niños. O sea, mi hijo tiene asma, entonces, nene, quédate quieto que te vas a fatigar, no te transpires porque te va a agarrar la crisis, quédate adentro. Es más, de hecho, van a hablar con los docentes para que no lo pongan en la clase de educación física, que no los hagan correr, con lo cual los docentes que per sí en su currícula no tienen mucha formación con respecto a esta enfermedad, lo que menos quieren es que el chico tenga una crisis en su clase, con lo cual van a estar muy permisivos a que mejor que mire la clase. Entonces estos chicos per se, con todos estos estímulos, lo que tienen es una muy baja participación deportiva. Otro elemento importante es la actitud de los padres frente a la práctica deportiva. Lo ideal sería que estimulen la práctica deportiva en forma temprana, que desde chicos ya participen en alguna medida y facilitar la actividad física. Esto implica responsabilidad, compromiso y trabajo para los padres. Entonces, nosotros le podemos decir a los padres, su hijo tiene que hacer actividad física, pero si el padre le dice, nene, anda a entrenar, como que no alcanza. Y después en la consulta, cuando les preguntamos, ¿lo manda a hacer algún deporte? No, no quiere. ¿En serio? El tema de la actividad física implica buscar el lugar donde el chico pueda hacer el deporte que quiere hacer, ver los horarios, ver el presupuesto, llevarlo, traerlo, después compite con otros colegios, levantarse a las 8 de la mañana un domingo para llevarlo que compita con el otro. O sea, es mucho trabajo para el padre para obtener esta participación. Lo que se vio es que los chicos que tienen mayor participación deportiva son aquellos que tienen padres con afinidad a la práctica de deportes, y más aún cuando los padres comparten esta actividad con sus hijos. Entonces, ¿puedo hacer deporte? Sí. En los Juegos Olímpicos de Beijing, los nadadores, el 19% usaba beta-2 agonistas y de estos el 32% obtuvo medallas. De los ciclistas, el 17% usaba beta-2 agonistas y prácticamente el 30% obtuvo medalla. Por lo tanto, el asma no es un impedimento para practicar deportes e incluso para competir. La gran pregunta, ¿qué deporte puedo hacer? Lo que tenemos que tener en cuenta es que
para iniciarse en un deporte, la recomendación es tener presente cuáles son los elementos inherentes al asma inducido por ejercicio, qué elementos puedan favorecer que se desencadenen los síntomas. La intensidad y la duración del ejercicio es un elemento importante. El aumento de la ventilación por largos periodos de tiempo expone a la vía aérea a estos irritantes que puedan ingresar con el aire. Vamos a exponerlos durante largo tiempo a bajas temperaturas, a aires secos o a otras condiciones. Por lo tanto, los deportes que tengan esfuerzos sostenidos no serían los más recomendables. Las condiciones que favorecen el asma inducido por ejercicio son temperatura baja, aire seco, la polución ambiental, con todos los elementos que implican, y entre ellos el ozono, el aire contaminado tiene altos niveles de ozono, el cloro y la exposición a partículas en suspensión. Como ejemplo tenemos que los que practican deportes al aire libre en ciudades con alta contaminación van a estar más expuestos a estos contaminantes que pueden desencadenar sintomatología. Si corren en parques en épocas de verano o primavera van a estar expuestos a grandes concentraciones de polen. En el caso del esquí, el aire frío, en el caso de la natación, el cloro, y en el caso del patinaje sobre hielo, las partículas de hielo que agreden directamente la vía aérea. Los deportes que producen mayor aumento de la ventilación y por lo tanto más riesgo de presentar sintomatología son la carrera de fondo, el ciclismo, el fútbol, básquet, rugby. Los que producen menor aumento de la ventilación son los deportes de carrera, de raqueta, gimnasia, deportes de combate, voleibol, atletismo a velocidad. O sea, los deportes recomendados son aquellos que tienen momentos cortos de un esfuerzo intenso seguidos de momentos con esfuerzos menos intensos que le dan capacidad de recuperarse. La natación. La natación es un elemento particular que genera amores y odio. Hay padres que dicen, no tiene que practicar natación, así se cura. Y esto a su vez produce una reacción en otros que terminan diciendo, la natación no sirve para nada. ¿Qué características favorables tiene la natación? Se practica en un ambiente cálido, húmedo, con baja exposición a pólenes, posición horizontal, la presión hidrostática sobre la pared torácica que favorece la tonificación de los músculos inspiratorios y la tonificación de músculos superiores del cuerpo. ¿Qué características desfavorables tienen? El riesgo de generar un tono parasimpático exagerado, el reflejo de buceo, y la broncoobstrucción generada por efecto irritante de la inhalación de productos derivados del cloro. Téngase en cuenta que son productos derivados del cloro y no el cloro per se. Las concentraciones de cloro que se utilizan en los natatorios no son muy irritantes y de hecho cada vez se utilizan concentraciones más bajas. Eso hace que sea difícil a veces comparar trabajos porque distintos países utilizan distintos límites de concentración de cloro y dentro de los mismos países hay trabajos realizados cuando estaban en boga utilizar altas concentraciones de cloro y actualmente en esos mismos países se usan menores concentraciones de cloro. Entonces lo que en otro momento podría generar sintomatología, actualmente no lo hace. Pero el tema principal es la producción de cloraminas, trialometanos y otros elementos que se producen por la reacción del cloro con sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas como el sudor o alguna otra que no se me ocurre en este momento, que hace que se produzcan grandes cantidades de esto. Por eso es fundamental el tema de las condiciones de higiene que tengan en el natatorio. Cuanto mejor esté controlado y mejor condición de higiene tenga, menor producción de estos elementos y por lo tanto menos agresión para la vía aérea. Por eso el tema que insisten tanto con la ducha antes de ingresar al natatorio y que uno dice, y se moja y nada más, ¿de qué ducha me está hablando? Es una ducha, no es bañarse. El simple hecho de ducharse arrastra el sudor y ya con eso estamos reduciendo una proporción importante de material orgánica que ingresa al agua. El otro tema es cloro o ozono. Dijimos que el ozono es un elemento presente dentro de los contaminantes ambientales, entonces el tema es evaluar cuál de las dos o si hay diferencia. Este es un trabajo que hicieron en voluntarios universitarios, donde evaluaron la repercusión a nivel de la función pulmonar y los cambios en el epitelio, luego de entrenamiento corto de estos voluntarios en piscinas, unas cloradas y otras que utilizaban sistema por ozono. Y un grupo control que básicamente tenían prohibido acercarse a algún natatorio, ni siquiera podían asistir a ningún tipo de jacuzzi ni nada que se le parezca para poder controlar estos valores.
Así es como teníamos un grupo que entrenaba en piscinas cloradas, un grupo en piscinas que utilizaban ozono y un grupo control que estaban alejados del agua directamente. Y lo que evaluaban eran, a nivel sérico, la concentración de la proteína 16 de las células claras y la proteína D del surfactante, que son marcadores de agresión del epitelio respiratorio. O sea, frente a una agresión se produce un aumento de la permeabilidad y rápidamente se produce un aumento sérico de estas sustancias. Y a nivel funcional, la espirometría con evaluación del BEF, de la capacidad vital forzada y del flujo medio forzado. Lo que encontraron fue que aumentaba significativamente la proteína 16 de las células claras en el grupo que entrenaba en piletas cloradas. Y otro hallazgo significativo fue el aumento de la capacidad vital forzada tanto en los que entrenaban en piscinas cloradas como las que entrenaban en ozono, o sea, significativamente mayor que el grupo que no realizaba ningún tipo de entrenamiento. Entonces, la natación recreativa, no hay evidencia que cause efectos adversos en el control del asma, mejora la función pulmonar y disminuye los síntomas respiratorios. En este metaanálisis, que incluyó 8 publicaciones con un total de 262 niños, los cuales 4 de las publicaciones se referían a entrenamiento en piscinas cloradas, sacó como conclusión que nadar un mínimo de 30 minutos varias veces a la semana mejora el BEF1 en 100 mililitros. En cambio, la natación de competición produce alta prevalencia de asma inducida por ejercicio y produce también broncoobstrucción inducida por ejercicio, incluso en deportistas que no tienen asma. Y esto se debe a que están expuestos a mucha más cantidad de horas, entrenan a la mañana, a la tarde, todos los días, varias horas, con movimientos enérgicos, con lo cual generan gran movimiento del agua y produce de inflamación neutrofílica, que sería otro tipo de inflamación más agresiva, que incluso está presente en los guardavidas. Por eso hay países de Europa que están hablando de esto como una enfermedad profesional. Ahora bien, ¿la natación es el único ejercicio que sirve o la actividad fuera del agua también puede tener efecto beneficioso? En este trabajo lo que hicieron es medir la efectividad del entrenamiento en gimnasios y ver cómo impactaba sobre la función pulmonar, sobre la capacidad pulmonar y la calidad de vida. Lo que obtuvieron como resultados fue, primero el objetivo, fue que analizaron el efecto del programa de entrenamiento intermitente en gimnasios durante 12 semanas. El mismo consistía en alternar actividades de alta actividad, como puede ser práctica de deportes, competir con equipos, y de baja intensidad, como son caminatas, movimientos de flexibilidad, de estiramiento. Esto lo hicieron en sesiones 3 veces por semana, cada una duraba 1 hora, y las actividades fueron organizadas bajo los criterios del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Hicieron 2 grupos, con niños de 10 a 12 años aproximadamente. El grupo a entrenar tenía 58 integrantes, el grupo control 47, y entre otros resultados encontró diferencias significativas a favor del grupo entrenado en los resultados de las encuestas de calidad de vida, en el índice de disnea y en la función pulmonar a nivel de pico flujo, FEB1 y FEB6. Otra revisión fue el efecto del entrenamiento en la hiperreactividad de la vía aérea en pacientes asmáticos. Y los resultados que encontraron fueron, en relación a los grupos que entrenaron, un mayor porcentaje de días libres de síntomas, menor respuesta a la inhalación en los test de broncoprovocación, no presentaron diferencias significativas en el porcentaje de caída del BEF1 post-ejercicio. En cuanto al tratamiento, si tenemos un paciente que presenta asma inducida por el ejercicio, el precalentamiento es útil. Esto consiste en ejercicios continuos, rítmicos, que involucren principalmente los grupos musculares que intervienen en la actividad física hasta obtener una leve sudoración, y esto nos da un periodo refractario de aproximadamente 4 horas en los cuales el paciente puede practicar el deporte sin llegar a tener sintomatología.
Otra alternativa es utilizar el salbutamol 5 a 20 minutos antes del ejercicio, pero tenemos un porcentaje en el cual los pacientes no responden a esto. Llegado a esta situación, lo que tenemos que plantearnos son los tratamientos del asma, concretamente. Los corticoides inhalados, no administrados previo al ejercicio, sino como un tratamiento del asma, obteniéndose el efecto protector máximo que a partir de la segunda o cuarta semana luego del inicio del tratamiento. O bien el tratamiento con Montelukast, una dosis diaria que tiene un efecto de 24 horas, pero se obtiene la máxima protección cuando es administrado 2 horas antes del ejercicio. Como tratamiento de base, no entendamos que tenemos que darle Montelukast solamente 2 horas antes del ejercicio. Entonces, para enfatizar, optimizar el tratamiento de asma es un prerequisito para que el niño pueda participar en actividades físicas, deportivas y competitivas con sus pares. Si el paciente practica deporte y tiene asma inducido por el ejercicio, puede ser la expresión de falta de control del asma. El nadar tiene menos riesgo de desencadenar obstrucción bronquial que el correr. Se deben utilizar inhibidores de los leucotrienos, corticoides inhalados, beta-2 de acción prolongada para el control de la enfermedad y así evitar el uso excesivo de beta-2 agonistas de acción corta. No podemos tener un paciente que tiene síntomas solamente cuando va a hacer actividad física, entonces le damos que utilice beta-2 previo al ejercicio y resulta que el chico entrena 2 veces por día todos los días de la semana. Está gastando beta-2 en cantidades que no corresponden al nivel de tratamiento que requiere el paciente. La participación deportiva mejora la calidad de vida, mejora la condición física, mejora la autoestima, reduce la broncoobstrucción inducida por ejercicio, reduce la hiperreactividad bronquial y no se detectan cambios significativos a nivel de la medición de óxido nítrico exhalado, por lo tanto no reduce la inflamación. La participación deportiva reduce el número de ingresos hospitalarios, ausentismo escolar, número de consultas médicas, uso de medicación, riesgo de obesidad y tengamos en cuenta que el paciente que practica un deporte a conciencia lo practica y compite. Cuando compite quiere ganar, por lo tanto la disciplina que pone en entrenar para ganar va a ser la disciplina que también va a poner en el cumplir con el tratamiento del asma, porque quiere obtener el máximo rendimiento. Y mirar que hago el medicamento para no tener asma a veces no tiene tanta fuerza como el hago el medicamento para ganarle al otro equipo. Muchas gracias.